es clave para este tiempo. Hay una frase que dice Hebreos que tiene que ver con el tema que le puse el título: sacaron fuerzas de la debilidad. Así dice la Biblia. Hay un verso de la Biblia en hebreo, no sé si lo han leído alguna vez, que dice que sacaron fuerza de la debilidad. Hay momentos, hermanos, no solamente donde sentimos debilidad, sino que hay héroes de la fe que tuvieron fe, y muchas veces el cristiano puede debilitarse en la fe. Y este pasaje nos dice, vamos a leerlo juntos, acompáñenme. Damos gracias al Señor, pedimos al Espíritu Santo que nos ministre y nos hable de una manera especial. Dice, ¿qué más digo? Dice, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe, dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, dice, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Dice, y para que la gran... Ahí nomás, fuga extranjero, versículos 34. Fíjense que ahí describe todo lo que hicieron estos héroes de la fe. Fueron personajes tan extraordinarios en cuanto a la fe que hicieron todas esas cosas, pero una de las cosas me quiero detener, de la que dice ahí, entre tantas cosas que la Biblia nos menciona que hicieron en sus ministerios, en sus vidas de fe con el Señor, pero me gusta ese pedazo como lo describe la Biblia. Sacaron fuerzas de la debilidad. Es como difícil sacar fuerza de la debilidad, porque cuando uno se siente débil es contradictorio decir que uno está fuerte. Porque si uno está débil no tiene fuerza. Mas la Biblia dice que ellos sacaron fuerza aún estando débil. ¿Cómo es eso posible? Mire lo que dice Pablo en el Nuevo Testamento, en Corintios. Pablo también va a explicar un poco su relación con la debilidad y cómo él logra vencerla y cómo él logra aprender de eso. Dice 2 Corintios 12, del 7 al 10, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, dice, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Y dice el verso siguiente, sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios, de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidad, persecución, en angustia, porque cuando soy débil, ¿qué dijo Pablo? Entonces soy fuerte. Qué cosa rara. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es una ecuación ilógica para la naturaleza humana, mas en el plano espiritual funciona así. Cuando nosotros somos débiles, tenemos que aprender que el Señor nos dice en su palabra que somos fuertes por el accionar del poder de Dios en nosotros. No es nuestra fuerza, sino que es el poder de Dios. La persona que se encuentra en debilidad, en angustia, en persecución, como necesidades, en afrenta, debilidades, como lo menciona el apóstol Pablo, tiene la oportunidad de conocer el poder de Dios derramándose en su vida. Nunca va a poder conocer el poder de Dios si no se abre a reconocer que está débil, que necesita fuerzas, que necesita el soporte de Dios. Si nosotros siempre ocultamos nuestra debilidad y tapamos, porque muchas veces para que la gente no piense mal de nosotros, o por la misma trajín de la iglesia, de la fe en el Señor, siempre estamos acostumbrados a decir, ¿cómo estás? Bien, en victoria, bendecido, amén, gloria a Dios, y como que nunca decimos, ¿cómo estás? Y mal, la verdad, me siento débil, es muy raro, te abrís solamente con gente de confianza, no es muy normal que contestemos así. Mas Pablo decía que él se gloriaba en su debilidad. ¿Dónde vas a encontrar un cristiano que se gloríe en su debilidad de hoy en día? Que diga, la verdad que me pongo contento porque aún con mi debilidad es la droga, pero realmente el poder de Dios se perfecciona en mí. Nunca vas a encontrar a una persona que diga así, no, mi debilidad son las mujeres, pero realmente tengo una... Imagínense un pastor diciendo así, o un cristiano diciendo así, no, mi debilidad es el alcohol, no, pero realmente me gozo porque tengo una debilidad tremenda, tan fuerte.
Suena muy chocante, suena muy raro, muy incómodo, ¿verdad? Algo nos cierra. Mas este pasaje dice así, que Pablo se gloriaba en sus debilidades, pero no por fanfarronear, sino que él se gloriaba porque él entendía que muchos no se glorían, sino que se avergüenzan. Es decir, y claro que nos vamos a avergonzar porque no es algo que nos gusta que la demás gente sepa, o que no nos gusta mostrarnos así porque queremos agradar al Señor. Queremos que la gente conozca nuestro corazón para con el Señor y con las personas. Mas la gente tiene que saber y necesita saber que somos seres de carne y hueso y que también tenemos debilidades, porque Elías, dice la Biblia, que era sujeto a acciones y debilidades, como cualquier ser humano. Entonces, cuando nosotros ponemos esa debilidad, la gente dice, bueno, este es como yo, tiene debilidades como yo. Si no, parecemos tan súper espirituales que nadie puede seguir nuestros pasos si somos gente de otro planeta, que caminamos sobre nubes súper potentes y que nadie puede identificarse con nosotros. Más el Evangelio de Cristo es un evangelio donde el pecador puede identificarse con otro pecador, no con otro que no tiene debilidades. Más la Biblia dice que Pablo tenía muchas debilidades, pero te voy a mencionar dos héroes de la fe y voy a hacer un paralelismo para mostrarte que estos dos héroes de la fe, que son Gedeón y Sansón, tuvieron debilidades, pero más ellos pudieron sacar fuerza de esas debilidades y transformarla en algo que Dios le dio victoria para su pueblo y para ellos. El desafío de nosotros es no solamente quedarnos en gloriarnos porque tenemos la esperanza de que Dios va a traernos su poder, sino que una vez que superemos eso, de decir, bueno, ahora sé que mi debilidad puede ser usada por Dios, aún así yo puedo ser un instrumento de Dios, aún así saber que en medio de eso yo puedo ser un canal de bendición a otro. Es como totalmente ilógico. ¿Cómo puede ser que yo con estas debilidades pueda ser un canal de bendición para otro? Mas si yo creo a Satanás y digo, no, es imposible que Dios me pueda usar a mí si tengo estas debilidades, lo que sea, mas muchas veces no lo decimos a boca abierta, pero sí lo pensamos y lo sentimos. Entonces eso es donde juega Satanás. Satanás juega en lo oculto de nuestro corazón diciendo vos esto o lo otro. Más Gedeón, por ejemplo, tenemos dos personalidades opuestas. Gedeón era una persona que cuando Dios lo llama tenía un carácter muy débil. Podemos definirlo a Gedeón como no una debilidad, un carácter débil. ¿Saben lo que es un carácter débil? Es una persona que le falta decisión, es muy débil en sus emociones, se deja llevar mucho, muy temeroso, duda mucho, le cuesta tomar decisiones, tiene miedo para todo. Bueno, Gedeón era eso. Pues, ¿y cómo? Pero si un héroe de la fe, me acaba de leer que era un héroe de la fe, que hicieron proeza, pero Gedeón era eso. Gedeón, cuando Dios lo llama, le dice, le aparece el ángel de Jehová, que era una teofanía, era la aparición de Cristo mismo. Entonces cuando se le aparece el ángel, le dice, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le contesta, esforzado y valiente. Si él estaba teniendo miedo de los madianitas porque le venían a robar la cosecha, y él dice que temeroso juntaba la cosecha para que no le vengan a robar, y él le dice, yo temeroso soy el hijo, y yo valiente, Señor, si, ¿dónde está? Él le contesta y se hace a lucir su corazón. La respuesta de Gedeón no dice, sí, Señor, acá estoy, poderoso y valiente, ¿a dónde querés que vaya? Vamos a la batalla. Nada que ver, Gedeón se achicó como los mejores. Cuando Dios lo llama, le dice, no, Señor, yo no quiero hacer nada, ¿cómo me va a llamar para ser jueces? El tiempo de los jueces, Israel no tenía rey, eran solamente varones que Dios levantaba temporadamente, y algunos reinaban 40 años, otros 20 años, y ellos solamente tenían una función, que era liberar de batalla militarmente a los israelitas, pero también ser un poco juzgar la vida espiritual del pueblo, porque no había un reino constituido, pero era un liderazgo unipersonal, de una persona, y eso era todo lo que tenía Israel en ese tiempo. Pero Israel hacía cualquier cosa, dice la Biblia, estaba lejos de la voluntad de Dios, pero necesitaban un líder que los conduzca hacia la victoria, hacia la salvación, hacia la reconsagración, porque Israel se perdía, continuamente se estaba perdiendo, tenían ciclos de idolatría. Entonces Dios levantaba líderes que puedan llevar al pueblo, conducirlo. Entonces nos ponemos a pensar, decimos, Señor, pero Gedeón era el candidato menos pensado para conducir a un pueblo y sacarlo de la idolatría. ¿Por qué? Porque era temeroso. Mirá lo que hizo Gedeón cuando Dios lo llama y le dice, vamos a definirlo así, Gedeón, el hombre débil fortalecido.
Gedeón era un hombre de carácter débil, pero fue fortalecido con el Señor, y los 40 años que reinó Gedeón, Israel tuvo paz. ¿Cómo? De una cosa extraordinaria, porque realmente él militarmente no tenía nada, no tenía poder, no sabía ni pelear, pero ¿qué tenía él? Que Dios estaba con él y lo había fortalecido. En medio de su debilidad, él pudo levantarse y sacar adelante al pueblo. Mirá, cuando Dios se le aparece, le dice: anda a tumbar aquel ídolo que se levantó de Baal delante de todo el pueblo, porque el pueblo era muy idólatra y no había ningún líder que se levante y le diga: dejen de idolatrar a estos dioses, vamos a buscar al Señor. Y no había nadie que se pare a sacudir al pueblo. Entonces este Gedeón que dice: Señor, ¿cómo voy a ir a destruirlo Baal? El pueblo de Israel me va a reventar. ¿Qué hizo? Fue de noche, porque temía que lo agarraran. Fíjense, de cobardía, le faltaba valor. Un hombre que le faltaba valor para obedecer a Dios. No tenía valor, era muy miedoso, muy temeroso. Y muchas veces nosotros podemos tener en áreas de nuestra vida así. Dice que cuando Dios le dijo: anda, ¿él qué hizo? Fue de noche, para que nadie lo vea. Y fue y tumbó a Baal. Después otro día se levantó. ¿Quién fue? No sé, nadie. Medio como un chico lo hizo. Pero que te voy a decir algo. A pesar de lo positivo de Gedeón, que a pesar de su miedo, a pesar de su débil carácter, él estaba progresando, porque él fue y lo hizo. Lo que Dios vio de Gedeón, que por lo menos tenía disposición. Porque a pesar de que él temía, él tenía miedo, había oído la voz de Dios y fue y lo hizo. Entonces para él era mucho eso. Podemos decir: ¿cómo va a ir de noche? Hacerlo a plena luz del día. Pero ¿qué hizo? Él fue de noche porque temía, tenía temor, mas él obedeció igual, lo hizo, el mandato lo cumplió. Y yo en ningún momento lo reta, nada, porque Dios ve el progreso de él. Él progresa en cuanto a su valor en eso, se animó de a poquito. Después cuando va a la batalla, Gedeón le dice: anda, ni siquiera tuvo valor él cuando tuvo un ejército de 300.000 soldados. Para ir a una batalla, la persona que lidera la batalla, depende de los soldados que tiene, es cómo va a ir confiado o no a la batalla. Si vos tenés un pelotón de 300 soldados, es un buen número para pelear. Entonces no podés tener tan temeroso. Pero él dice que tenía un miedo bárbaro, con 300 soldados tenía un miedo bárbaro y a la batalla. Entonces Dios dice: no vas allá con solamente los que se arrodillan, los que llevan el agua a la boca, con eso solamente vas a ir a pelear la batalla. Mirá, a un temeroso le va a decir eso, casi se muere de un infarto Gedeón. Dios le dice: en vez de con 300.000 soldados, que son un montón, vas a ir con 300, le quedaron, no sé, un puñado. Que solamente fueron los que se arrodillaron, llevaron la boca. Entonces Dios quería demostrar que el poder de Dios se iba a manifestar en su carácter débil. Entonces él iba a ganar, a pesar de sus temores, de sus miedos, él iba a ganar la batalla. Entonces dice que fue con eso y el poder de Dios cayó sobre Gedeón y tuvo una estrategia y fue y agarró, hizo las antorchas de fuego, los dividió en columnas. Entonces, claro, Dios para animarlo, porque Gedeón estaba ahí, vos imagínate el escenario. Gedeón estaba diciendo: ay Señor, ¿cómo me vas a mandar? Si me vas a mandar a pelear, nos van a hacer de todo, nos van a hacer pomada, los madianitas son un montón. Entonces él que dijo: te voy a animar, Gedeón, anda caminando para allá y anda a escuchar lo que están hablando en el campamento enemigo. Entonces cuando va Gedeón, se acerca, ni siquiera todo temeroso, espiando, todo ahí para que no lo vean. Cuando ve y dice, los enemigos empiezan a decir: no, porque el Dios de Israel está con ellos, y se da cuenta que el pueblo empieza a temer al enemigo. Ahí come que puso a cobrar valor, Gedeón, estos no tienen miedo, en vez de tenernos miedo a nosotros, nos tienen miedo a nosotros. Entonces como que ahí recobra un poco de valor Gedeón, y va y lo que hace es, entonces, como diciendo: no temas, él confundió a los enemigos. Entonces él usa una antorcha y unas cántaros, los rompen y gritan por la espada de Gedeón y por Jehová. Claro, la estrategia de ellos en la noche era, en la antigüedad, el que llevaba una antorcha generalmente era el encargado de un pelotón. O sea, ellos confundieron al enemigo haciéndole pensar que lo estaban atacando de varios frentes. Ellos se dividieron en el campamento, los rodearon y pusieron 4 antorchas y nomás, y eran 3 gatos locos. Pero el enemigo dijo: estos son un montón, nos están atacando por todos lados, y salieron huyendo. Y el Señor los respaldó. Y en el tiempo que Gedeón estuvo y vivieron en paz, y los madianitas nunca más levantó la cabeza, lo dice así la Biblia, nunca más levantaron la cabeza los enemigos, o sea, lo liquidó. Gedeón realmente es un héroe de la fe, pero es una persona muy miedosa, muy carente de valor, y Dios lo usó igual, fue un héroe de la fe.
Eso te tiene que decir a vos, me tiene que decir a mí, que no necesitas ser un Superman y un Batman de la fe, necesitas ser un ser humano con disposición, porque cuando te cae el poder de Dios te fortalece y te saca fuerza de donde no la tenés. Vos decís, pero ¿cómo? Sí, mirá a Gedeón y vas a ver un ejemplo de fe, un héroe de la fe, como lo dice la Biblia en hebreo. Y después te voy a dar otro ejemplo, que es el ejemplo de Sansón, un carácter opuesto, totalmente diferente. Sansón era un tipo que iba para adelante, un tipo muy creído en sí mismo, con mucha confianza en sí mismo. Claro, era un tipo fuerte, Dios le había dado fuerza. No era que él tenía la fuerza, era una fuerza extraordinaria que le venía de Dios, que él mataba gigantes, no le tenía miedo, él era capaz de ir con un ejército entero y se lo levantaba al hombro a todos juntos. Él no se achicaba, Sansón era lo contrario, pero tenía un problema que a veces se iba a la arrogancia. Era tanta la fuerza que tenía que decía, esto me lo como a pan, y caía a veces en el orgullo, en la arrogancia. Era tanta la fortaleza que tenía ese tipo, que la Biblia dice que con una quijada, agarró una quijada y los mató él solo a un ejército entero, se los levantó encima. De la fuerza que tenía no lo podían contener, tenía una fuerza extraordinaria. Entonces, pero él tuvo tanta fuerza, fíjate cómo es, un carácter diferente, que hay a veces personas que no entienden una personalidad como Gedeón, tan quedada, tan tímida, y te mira un Gedeón y te dice, vamos para adelante, vos sos muy quedado, pero Gedeón tenía tanta fuerza que tenía una debilidad terrible. Él era tan fuerte para matar en batalla, pero era débil para matar la lujuria o la sensualidad. La debilidad grande que tuvo Sansón fueron las mujeres, y la Biblia no lo esconde. La Biblia dice que él, claro, muy probablemente conforme a su físico, era una persona muy grande, conforme a su fuerza, conforme a todo eso, él siempre tuvo una debilidad. Él era nazareno y tuvo 3 cosas que Dios le pidió. Él le dijo que no podía pasar navaja sobre su cabeza. Ustedes recuerdan, los que no conocen la historia, Sansón fue consagrado al Señor, pero fíjense este detalle, él fue consagrado a Dios ceremonialmente, pero su vida nunca la vivió en santidad. Él no logró cumplir lo que Dios le pidió. Él le pidió 3 cosas a Dios. Le dijo que no podía tomar nada de alcohol, no podía tomar sidra y nada de alcohol, porque él se consagraba a Dios. Era una ceremonia que tenían los judíos, porque la madre era estéril, y cuando Dios se le aparece, le promete un hijo y le dice, pero él tendrá que cumplir 3 condiciones, y él va a ser un salvador de Israel. Y tenía que no tocar nada inmundo, un cadáver muerto, nada, porque ellos tenían la condición de parte de Dios de no contaminarse. Entonces era una ceremonia, tenía que cumplir ese rito nada más, tenía que obedecer. Son 3 cosas. Entonces él hace todo lo opuesto, él viola las 3 prohibiciones que tenía. Él en un momento, cuando va a camino, la fuerza de Dios venía sobre él, y un león se le apareció y él lo despedazó, dice, como quien despedaza, no sé, un gatito. Lo hizo triza él solo y lo mata al costado del camino. Y en un momento, cuando él vuelve a pasar por el camino, él sabía que no podía tocar cadáveres muertos, mas él va y ve lo que él hizo, ve lo que él hacía. A diferencia de Gedeón, cuando Sansón ganaba algo, muchas veces corría el peligro de atribuirse a él las cosas, a su fuerza. Mas Gedeón siempre decía, yo no hice nada, fue el Señor, decía. Gedeón decía, Dios fue el que nos dio la victoria. Cuando le decían, bien Gedeón, ahora tenés que ser nuestro rey, porque Gedeón, cuando el pueblo vio que tenía victoria Gedeón, le dijo, vos tenés que ser nuestro rey. Y Gedeón le decía, yo no hice nada, el que hizo todo fue el Señor. Pero Sansón hizo un cántico cuando vino, se puso tan contento que se vamos a cantar, y que eso estaba feliz y todo, pero por ahí se olvidaba de darle la gloria al Señor, que le había dado la fuerza para ganar todo, porque era producto de su personalidad. Él era al revés de Gedeón, era una personalidad debilitado, pero más fue fortalecido en los últimos días por el Señor, igualmente que Gedeón. Fíjate cómo dice la historia. Sansón tenía una gran debilidad por las mujeres filisteas, por las mujeres paganas, encima de eso, porque no era cualquier mujer, no es que se metía con la gente cristiana, él se metía siempre con todas las que no se tenía que meter. Entonces él tocó un cadáver, sacó miel del león, tocó un cadáver. En su boda, cuando se casa con una filistea, toma todo, hasta el agua de pozo, se toma todo, hermano, y Dios le había dicho que él no tenía que tomar alcohol, mas él rompe la prohibición que tenía de tomar bebidas alcohólicas, toma todo, toma mujeres paganas que le estaba prohibido, y después se termina cortando el cabello porque él se creía tan
tan fuerte que jugaba con el pecado, porque él es como que, ¿vieron cuando uno se cree fuerte y como que se relaja y empieza a cancherear con las cosas que están mal? Bueno, él empezó a cancherear un poco porque él tomó como un juego lo que Dalila le hacía, que le decía, descubrime cuál era tu cosa, y él como que él chacoteaba, le decía, no, si vos, viste, cuando empezaba a hacerse el lindo un poquito, porque él decía, bueno, si vos me haces esto, ahí voy a tener mi debilidad. Él no tenía que contar nada. Pero como para tenerla tranquila, la mujer jugaba con la mujer, le decía algunas cositas, le decía, si vos me haces esto. Entonces él tendría que haberse puesto firme, pero le faltó esa decisión, esa fortaleza de carácter para decir que no a la tentación de la seducción de una mujer. Pero dice que él no podía. Los padres trataron de convencerlo, de persuadirlo de que se case con una mujer del pueblo de Israel. Y él no, él tenía una obsesión por las mujeres paganas. Él fue y se dijo, yo quiero esta filistea. Le gustó una filistea y quiero eso. El Señor lo respaldó, porque la Biblia dice que Jehová estaba en el asunto y lo respaldó para matar a todo el pueblo pagano. Pero lo respaldó como, porque él se fue por ese camino, la misericordia de Dios lo terminó respaldando, pero él era claro el mandamiento de los hebreos, no podían unirse con personas que no eran del pueblo del Señor porque su corazón los iba a llevar a los otros ídolos. No es porque Dios despreciaba a los pueblos, porque Dios ama y quería que todos los pueblos vengan a conocimiento del Señor. Pero el pueblo de Israel siempre se desviaba. Entonces, cuando él dice, yo quiero esa filistea, los padres le dicen, pero no hay mujeres dentro del pueblo de Dios, le dice. Y Sansón dice, no, pero yo quiero esa. Y bueno, los padres no pudieron más que decir, bueno, casate, si querés con eso. Trataron de hablar, un poco hacerlo entrar en razón, pero él no quiso, se terminó casando con la filistea, y esa filistea fue la perdición para él. La mujer filistea siempre vivió toda su vida manejado por mujeres. En un momento cuando él se va, cae con una prostituta, se va, hermano, por el amor de Dios. Imagínense, o un pastor que vaya con una prostituta, así lo dice la Biblia. A sus anchas lo dice, que él va, pasa y se va con una prostituta. Voy a decir, ¿cómo puede ser con el respaldo de Dios que tenía, con la fuerza, con la unción? Claro, tenía tanta fuerza que pero no podía, no era débil para dominar sus pasiones. Sus deseos le hacían sucumbir, los deseos de la carne, obviamente. Entonces, qué contraste diferente, pero ambos eran débiles. Parecía Sansón una clase de fortaleza tremenda, pero él en los últimos días ya el Señor lo abandona. Fíjate, a diferencia de Gedeón, porque él siempre jugó con los santos, jugó continuamente, nunca vivió en la santidad que Dios le pidió. Y en un momento Dios lo abandona, así clarito lo dice la Biblia. Sus fuerzas se van, termina cortándole el pelo, pero él dice en el último momento, dice, Señor, empieza a reconocer su pecado y dice, Señor, devuélveme la fuerza, por favor, y yo voy a tumbar estas columnas y voy a matar a todos estos filisteos. La misericordia de Dios es grande porque él tenía un propósito. Dios lo quería a él y lo había marcado, lo había señalado para un propósito. Y eso es lo que a veces nosotros no entendemos. Juzgamos a veces rápido a las personas y decimos, ¿por qué si esta persona se equivocó tanto y Dios lo sigue respaldando? Porque Dios tenía un plan para Sansón que era liberar a Israel. Y Dios lo liberó. A pesar de sus debilidades, lo fortalece en el último momento y él tira las columnas, que eran lo que sostenía todo el techo, y mueren más, fíjese lo que dice la Biblia, mueren más soldados, más de 3.000 soldados mueren, más de 3.000 soldados que todo lo que él mató en su vida. Quiere decir que cuando vos estás bajo el poder de Dios, haces más y producís más que todo lo que vos pensabas en tu carne y en tu fuerza a hacer. Porque él, cuando le pidió la fortaleza a Dios, duplicó todo, más murieron todos, pero él también se sacrificó. Fíjate que él tenía amor por el pueblo. Él sí quería que Israel sea libre, sea salvo, porque él se la jugaba por el pueblo, pero él también se la jugaba por sus propios placeres y él se servía mucho a sí mismo. Entonces él deseaba todo lo que era para él, pero en los últimos momentos dice, estuvo dispuesto a dar la vida por el pueblo, porque él podría haberse quedado en el molde, porque lo mataron, pero él decidió dar la vida para que Israel sea liberado de los filisteos. Pero más con toda la fuerza que él tuvo, nunca pudo hacerle bajar la cabeza a los filisteos como Gedeón, porque la Biblia dice que los filisteos siempre continuaron molestando a Israel. Con Sansón lo respetaban y se alejaban, pero siempre estaban ahí molestando. Más con Gedeón dice algo tremendo, dice, los madianitas nunca más levantaron la cabeza, los liquidó Gedeón. Entonces, por eso te digo que él
puede haber tenido una personalidad aparentemente muy fuerte, pero era muy débil en su carácter. Entonces Dios lo fortaleció en los últimos días. Y así nosotros podemos pensar que estamos bien, que somos fuertes. Por eso la Biblia dice, el que esté fuerte mire que no caiga. Sino que tenemos que tomar el ejemplo de ellos. ¿Qué es lo que hicieron con su debilidad? Lo mismo que hizo el apóstol Pablo. Decir, Señor, yo reconozco que tengo esta debilidad y necesito que tu poder venga a mi vida para yo poder servirte y cumplir el propósito que me has dado. Porque vos tenés un propósito. El Señor te trajo a la tierra por algo. Dios quiere cumplir un designio en tu vida. Y quédate tranquilo que siempre va a salir a flor de piel, aunque vos no quieras, todo lo que hay en tu corazón. Porque vos pensás que quizás tenés la capacidad para servirle, o quizás te sentís totalmente opuesto como Gedeón, te sentís que inapropiado, inadecuado, totalmente inadaptado para lo que Dios requiere, para lo que el valor que requiere el ministerio. Pero vos decís, Señor, te pido tu poder, porque si vos me estás mandando, yo quiero hacerlo. Amén. Y tenemos que confiar en el poder del Señor. Amén. Porque la debilidad, si no, te termina matando. Si no trabajas tu debilidad, si no se la pones en la mano del Señor, ¿qué es lo que termina haciendo? Consumiendo tu ministerio, consumiendo tu vida, y cada vez te vas más al pecado, cada vez te alejas más de la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros decimos, sí, estoy trabajando en esa debilidad, todavía hay áreas de mi vida, y no la ocultamos, sino que decimos, tampoco la vamos a publicar en Facebook, obviamente, pero si tenemos que reconocerla, la reconocemos. Decimos, Señor, realmente hay algo que Dios está trabajando en mi carácter y que yo quiero ponerlo en las manos del Señor. Porque sabemos nosotros que como pueblo de Dios no podemos juzgar las debilidades. Pablo enseñó, orad unos por otros, fortalecer al débil en la fe, levantar los brazos caídos. Siempre el Señor nos manda a edificar su iglesia y a levantar. Pero la religiosidad se ha encargado de juzgar la debilidad y hacernos sentir que el débil nunca va a tener un lugar en la fila de los ejércitos. ¿Cuál es el castigo, el peor castigo para los soldados en un ejército humano? La cobardía se paga con la baja del soldado. Es un castigo, es lo peor que le puede pasar a un soldado, es ser cobarde en un ejército común. Tiene que armarse de valor y enfrentar lo que sea. Y cuando venimos al Señor pensamos que es lo mismo, pero nos encontramos héroes de la fe que hicieron grandes proezas para Dios, que no siempre fueron el mejor ejemplo, pero más supieron ser vasos de honra, porque como dice Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro. Nosotros no tenemos que olvidar que somos vasos de barro, que el Señor nos usa, pero también lo que hay en nosotros es el poder de Dios. No somos nosotros, sino que es el poder de Dios derramado. Así que hoy yo quiero alentarte, quiero animarte por medio de esta palabra a que nuestro corazón se abra y siga siendo fiel a Dios, por más de que veas que, no sé, que tu debilidad quizás sea diferente. Fíjate que cuando Gedeón le dice a Dios le reclama algo y le dice, ¿por qué estamos como estamos? Si vos estás con nosotros, ahí te das cuenta que también a diferencia de Sansón, Gedeón dudaba mucho de la presencia de Dios. Le costaba mucho creer que Dios estaba con él. ¿A cuánto le pasa eso? En otra iglesia yo creo que debe pasar. Pero ¿a cuántos cristianos nos pasa a veces en algunos momentos que pensamos que Dios se olvidó o no está con nosotros? Gedeón le dijo, si Dios está con Israel, ¿por qué los madianitas nos tratan así? ¿Por qué estamos pasando esto? ¿Cuántas veces decimos así? Gedeón me parece que está ganando por goleada hoy. Pero Gedeón decía, Señor, si Dios está con nosotros, ¿por qué estamos así? ¿Y Dios qué le contesta? No le dice, sí, tenés razón, me fui a tomar unas vacaciones. No, ¿qué le dice Dios? Ustedes están así, porque la Biblia dice en Deuteronomio, porque Israel se alejó de mí. Dios le contesta, en su palabra le dice, si ustedes se alejan de mi pacto, estas maldiciones vendrán, y Dios se lo advertía. Israel nunca hacía caso, entonces, pero Gedeón no lo veía así, él veía que Dios no estaba, pero Dios le responde, yo estoy, pero ustedes se alejan siempre de mi palabra, siempre se alejan de mi mandamiento, y estas son las consecuencias. Entonces, Gedeón ahí como que vuelve a ordenar un poco los patitos en su cabeza, porque él le reclamaba a Dios que por qué estaban viviendo lo que vivían. Pero entonces él, como el líder, Dios tenía que hacerle entender que él tenía que entender que el pueblo tenía que volver a Dios. ¿Amén? Volver a Dios de su mal camino. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Dudamos a veces de que Dios esté con nosotros, ¿verdad?
Así que esto es lo que le quería compartir. Le invito a que hoy podamos hacer una reflexión en base a esto y entender que Dios quiere padecernos nuestra vida para darnos fortaleza y darnos poder. En los últimos tiempos de Sansón, él entiende algo que es clave, que fíjense que el pecado de él era la lujuria por los ojos, y es justamente por lo que muere, le sacan los ojos, después termina el mismo pecado, terminas muriendo justamente del mismo pecado que Dios te hace caer. Él veía con sus ojos y era lo que codiciaba, y los filisteos terminan sacándole los ojos y él termina como jugando con él, ciego ahí. En el último momento, cuando Dalila le dice que tenía que cortar el cabello y él queda ahí, queda pobre, una figura tan fea, nos deja un sabor amargo de un héroe de la fe, viéndolo arriba. En un momento lo vemos derrotado, ciego, caminando como un juguete, pero él en ese momento, de su peor momento de vida, él levanta sus ojos a Dios y va y le dice: devolveme, Señor, lo que yo tenía contigo. Así que yo te quiero decir que si en algún momento te encontrás así, que Satanás jugó con vos y terminás, porque nadie está exento de pecar y de equivocarse en la vida y de hacer cosas que no tiene que hacer, tenés que levantar tu vida, tu mirada al Señor y decirle: Señor, vos sos el que me llamaste, vos sos el que me redimiste y quiero que me devuelvas eso que yo tenía contigo. Y peleá con el Señor por tu bendición, por tu restauración ministerial, por tu restauración espiritual, para que realmente vos tengas esa nueva comunión con el Señor. Amén. Porque sea cual sea, ellos fueron héroes de la fe y terminaron siendo testimonio para otros. Y tu vida, por más que puedan muchos juzgarla, puede ser un testimonio para otros. Pues sí, Señor, mi vida va a ser un testimonio, estoy lleno de agujeros como un colador, mas tu vida puede ser citada por otros como un ejemplo. Amén. Así que te invito a que te pongas en pie. Vamos a orar. ¿Se me puede poner alguna musiquita? Vamos a pedirle al Señor que venga el poder de Dios, que el apóstol lo mencionó como el poder de la resurrección que levantó de los muertos a Cristo. Y se está pasando afrenta, necesidades. Nuestro país está pasando momentos oscuros a nivel económico, a nivel político, a nivel social. En todo ese escenario, Dios levanta hombres que liberten a un pueblo de esclavitud del pecado. Dios levanta hombres y mujeres que liberten a personas que están todavía atados a sus debilidades. Pero este es el tiempo donde Dios quiere traer un renovamiento, un avivamiento en puerta. Los avivamientos, los grandes avivamientos que vinieron sobre las iglesias y sobre las sociedades, eran con personas comunes y corrientes, que un día se levantaban porque habían entregado su vida a Cristo. Y ahí empezaban a venir sanidades, empezaban a venir milagros, empezaba a venir gente que volcaba, porque fueron gente que dejaron sus debilidades en la presencia del Señor. Señor, te pido que hoy el poder del Espíritu Santo venga sobre nosotros, porque muchas veces, Padre, nos reconocemos que quizás en nuestra vida haya áreas que hay un carácter débil, Padre, pero hoy tomamos la fuerza que viene del búfalo, que viene del Espíritu, Señor, no de nuestra carne, Padre. Hemos intentado en nuestra fuerza el ministerio, hemos intentado en nuestra fuerza nuestra vida cristiana, hemos intentado en nuestra fuerza llevar la familia adelante, llevar el trabajo, llevar todo, Señor. Pero hoy yo te pido, ¿cuánto levantan su mano hoy? Hoy yo te pido que venga esa fuerza sobre mi vida. Decirle, yo te pido que venga ese poder sobre mi corazón. Lo necesito en esta mañana, Señor. Yo necesito ese poder que revitaliza todo mi ser, Señor, que me trae nueva esperanza, Señor. Hay un pueblo que se está cayendo, que se está muriendo en la incredulidad, en la idolatría, como vivía Gedeón y Sansón. Pero Dios seguía levantando hombres que le crean a Él, mujeres que le crean a Él, mujeres que se apoyen en el poder de Dios, en el nombre de Jesús. Este es el tiempo que vengas corriendo a tomarte del poder de Dios. Son tiempos donde el Señor te quiere levantar, pero el enemigo quiere hacerte ver todos tus errores.
Pero hoy el Señor nos trae una palabra en el nombre de Jesús para fortalecernos y empezar a introducirnos en la tierra prometida, en lo que Dios tiene para tu vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Espíritu Santo, levanta a los que están caídos, los que están débiles, y Señor, que el poder de Dios venga sobre nosotros, Señor, para también nosotros convertirnos en algún momento en los hombres y mujeres que necesitan nuestra sociedad, que necesitan nuestra iglesia, que necesitan nuestra familia, que necesitan nuestros hijos, Señor. Ser hombres y mujeres que realmente sepan dirigir a unas personas a Cristo Jesús, a la salvación, al arrepentimiento, a la consagración, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Espíritu Santo, toca, Espíritu de Dios, nuestras vidas. Sigue ministrando en esta mañana lo que tú quieres hacer, en el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo, gracias Señor. Gracias porque viene de ti la fortaleza que cada día necesita el creyente, Señor, en el nombre de Jesús. Sin ti nada podemos hacer, como tú dijiste, Jesús. Por eso hoy trae ese bálsamo de renuevo sobre el alma de tus hijos, sobre el espíritu y sobre el cuerpo, en el nombre de Jesús. En un momento, Sansón, cuando pelea con varios soldados, dice que él siente sed. Llegó a sentir tanta sed que parecía que se iba a morir. Es la primera y única vez que Sansón sintió debilidad física. Y oró a Dios, dice. Y Dios le dio agua. Aún podemos sentir debilidad en el cuerpo. Sentir que no tenés ganas de congregar, o sentir que no tenés ganas de levantarte de tu cama, sentir que no tenés fuerza para enfrentar los problemas, sentir debilidad en tu cuerpo mismo. Mas Sansón se levantó y dijo: Señor, levántame. Y Dios lo levantó. Y Dios lo levantó. Así como levantó a esos hombres, te va a levantar a vos también, físicamente, anímicamente, espiritualmente. Tu visión para renovarla. En el nombre de Jesús, venimos a ti como iglesia, Señor, porque tú eres nuestro socorro. ¿A dónde correrá el justo y será levantado? Dice, a ti correrá el justo. Y por eso hoy corremos a ti, en el nombre de Jesús.